permitirnos estar una vez más en su santo templo. Vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en la palabra en el libro de los Salmos y busquemos el Salmo 34. Esa lectura la tenemos a partir del verso 11 al verso 22. Salmo 34. Verso 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo nombre de Jesús, pedimos que nos ayudes en la consideración de la palabra. En esta predicación, Señor, queremos ser llenos cada día más de ti, de tu conocimiento. Háblanos, porque tus siervos estamos dispuestos a escucharte. Queremos escuchar tu dulce voz a través de la exposición, porque la exposición de tus palabras alumbra. Sí, mi Señor, alumbra nuestro sendero, nuestro caminar, nuestra conducta. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, un maestro experimentado. Ese es el título de esta predicación. Un maestro experimentado. Vamos a referirnos, o voy a referirme a David como un maestro lleno de experiencia, y veremos cómo él se levanta para enseñar. En esta porción de la Escritura es una enseñanza que da, y en la vida nos encontramos con buenos maestros, como en el caso de David, con buenos maestros que con su experiencia nos enseñan mucho. Por eso dije el tema, un maestro experimentado. Hay maestros de idiomas, de ciencias, maestros de medicina, de agricultura, maestros de construcción, de química, de física, de antropología. También hay maestros de teología, maestros de Biblia. Es cierto que también hay maestros malos, aparte de los maestros buenos. Los maestros buenos pueden tener experiencia, pero los malos también pueden tener experiencia en lo malo. Los maestros buenos tienen experiencia en cosas buenas, y los maestros malos, experiencia en cosas malas. Los malos maestros, la Biblia dice que son falsos. Los falsos maestros, en referencia a que ellos enseñan herejías. Los falsos maestros enseñan doctrinas demoníacas. Pero aquí tenemos a David con este Salmo 34. Vean
que David nos da un buen consejo a todos los lectores, que tomemos conciencia de nuestros deberes para con Dios, pero que también tomemos conciencia de nuestros deberes para con los hombres. Y esta es la segunda parte que leímos, porque la primera parte del Salmo abarca del verso 1 hasta el verso 10, y la segunda parte abarca del verso 11 al verso 22, y nosotros leímos la segunda parte del Salmo 34. En esta segunda parte del Salmo 34, comprendiendo estos versos, David toma el papel de maestro cuando él expresa hijos. ¿Ve usted? Que dice: venid, hijos, oídme. Y ahí no está hablando de sus hijos que fueron engendrados físicamente por él. No está hablando de su familia inmediata. Este término hijos, cuando está diciendo vengan hijos, escúchenme, el temor de Jehová les voy a enseñar. Les voy a enseñar el temor del Señor. Enseñar el temor del Señor es enseñar cómo conocer al Señor, y es lo que Él está haciendo. Enseñar el temor de Jehová es enseñar cómo vivir en el goce de su favor y también en el goce de su presencia. Así que este término hijos, o este vocablo hijos, equivale a discípulos. Es como si la Biblia dijera: vengan discípulos, escuchen, oigan, el temor de Jehová les enseñaré. O es como si dijera: alumnos, vengan, escuchen, voy a enseñarles una clase acerca del temor al Señor, o del temor del Señor. Por eso está diciendo: venid hijos, oídme. En el temor de Jehová os instruiré. En el temor del Señor os enseñaré. Entonces, como alumnos, como discípulos, porque eso es lo que significa la palabra discípulo. Discípulo significa alumno. Como discípulos nos vamos a sentar a los pies, primeramente, del gran maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos vamos a sentar a los pies del maestro, del gran maestro David, y aprendamos lo que tiene que decir acerca del camino de la vida y acerca de la bienaventuranza. David, como hombre experimentado, expone la verdad con orden, y él empieza a hablar de diversos temas, abarca diversos temas, y en estos tópicos o en estos temas él habla acerca del deseo. ¿Qué dice del deseo? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Lo dice el verso 12. Hace una pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Está hablando este maestro acerca del deseo. Entonces los alumnos se acercaron porque fueron llamados. Los hijos se acercaron porque fueron llamados. Los discípulos se acercaron cuando el maestro los llamó y dijo: vengan alumnos, vengan discípulos y escuchen esta cátedra, escuchen esta enseñanza acerca del temor del Señor. Y empieza hablando del deseo. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Y quién es aquel que desea vida? Creo que todas las personas desean vida. Todas las personas desean muchos días para ver el bien. ¿Quién no quiere muchos días para ver el bien? Yo quiero muchos días para ver el bien. Estoy seguro que usted también quiere muchos días para ver el bien. Esta pregunta que dice: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Podríamos pensar que somos todos los que tenemos un pensamiento positivo, porque la ansiedad del alma debe ser por aquello que, para empezar, es un objeto correcto y apropiado. En eso debemos estar empeñados,
y en eso debemos estar ansiosos. El corazón que anhela ver el bien ha llegado entonces a la puerta del camino estrecho. ¿Y cuál es la puerta del camino estrecho? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al igual que aquellos hijos o que aquellos discípulos, que aquellos alumnos atendieron el llamado para la enseñanza que les iba a dar David, nosotros también hemos atendido ese llamado y estamos aquí como alumnos, estamos aquí como discípulos para aprender de la palabra de Dios. Pero también no solo habla acerca del deseo, que este es un buen deseo de ver la vida o de desear la vida, una vida abundante y desear el bien, pero también habla acerca del mal. ¿Qué dice acerca del mal en el verso siguiente? Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal, y luego más adelante dice, apártate del mal, la primera parte del verso 14. La primera parte del verso 13, guarda tu lengua del mal, y la primera expresión del verso 14, apártate del mal. ¿Qué está hablando este maestro? Está hablando acerca del mal. El mal existe. El mal no es algo ficticio. El mal es algo real. Así como existe el bien, también existe el mal. No solamente hay cosas buenas, también hay cosas malas. Hay cosas desagradables. Pero los que quieren hallar la vida tienen que estar dispuestos a alejarse de todos sus pecados y no practicarlos. Para correr esta carrera, uno tiene que desprenderse, como la Biblia lo enseña, de todo peso y de todo pecado. Vea usted lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 es una carta que enseña muchas cosas, y entre todas las cosas habla acerca de el despojamiento de todo peso y del pecado. Hebreos 12:1, ¿están listos? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo aquí? Que el malvado abandone su camino del mal. Eso es lo que está enseñando este maestro acerca del mal. Que el mal debe ser dejado, debe ser abandonado. Que no debemos practicar el mal. Por eso, cuando expresa aquí, dice que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, podríamos preguntar, ¿cuál es esa nube de testigos? Pues todas esas personas que se mencionan en el capítulo 11, esas personas, héroes de la fe, heroínas de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, esa es la gran nube de testigos. Y ante esa gran nube de testigos, tenemos esa gran nube de testigos, porque ellos están observando nuestra conducta, están observando nuestro proceder, están observando cómo corremos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El término el pecado que nos asedia quiere decir, hermanos, que el pecado nos acorrala. Un asedio es cuando te rodean. Un asedio es cuando te acorralan. Entonces el pecado te rodea, el pecado te asedia, es decir, te persigue. Te persigue. El pecado no es algo que quede intacto o que quede pasivo o que quede en una forma en que no haga nada. El pecado nos asedia. Está expresándose aquí todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos persigue. Este maestro nos está enseñando que debemos apartarnos del mal. Sabemos qué es el mal, entonces apartémonos del mal. Si comprendo qué es lo que es malo, entonces no voy a hacerlo porque se me está enseñando acerca del mal que debo de apartarme. Guarda tu lengua del mal, dice la parte del verso 13, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal
y haz el bien, busca la paz y síguela. En el término busca la paz y síguela, este maestro habla acerca de la paz. Está hablando acerca de la paz. Buscar la paz. No nos enseña que debemos hacer la paz, nos está enseñando que debemos buscarla. Buscarla. Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Busca la paz de Dios, tenemos que buscar la paz de Dios, pero también tenemos que buscar la paz con Dios. Oiga, son dos términos diferentes. Debemos buscar la paz de Dios, es la que sobrepasa todo entendimiento, pero también debemos buscar la paz con Dios, reconciliarnos con Dios. Es necesario la reconciliación con Dios, nos está enseñando este maestro. Hebreos 12:14, un texto que es muy conocido, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué se referirá el escritor cuando dice sin la cual? ¿Se referirá a la santidad o se referirá a la paz? Porque primero dice seguid la paz con todos y luego hay una coma y hay un vocablo en la conjunción y luego dice y la santidad y luego hay otra coma sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que cantamos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero debemos seguir la paz, porque la paz, como que decía en una predicación pasada, que la paz se escapa, como que la paz se va, como que la paz se esfuma, como que la paz corre y nosotros tenemos que seguirla. Tenemos que seguirla y atraparla, como dice también la parte del verso 14, buscar la paz. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela, hacer la paz. ¿Qué dice el Señor acerca de los que buscan la paz? Dice el Señor: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores son aquellas personas que trabajan por la paz, que se empeñan por la paz, que abonan por la paz, que cultivan por la paz, que ellos están al tanto tratando de hacer la paz, tratando de tener paz. Esos son los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor en Mateo capítulo 5. Son felices los pacificadores. ¿Cómo no van a ser felices los pacificadores si ellos trabajan en pro de la paz? Y al trabajar en pro de la paz, entonces tienen paz, y al tener paz, tienen felicidad, tienen dicha, tienen bienaventuranza. Por eso dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Amados hermanos, es cierto que a nosotros no se nos ha prometido tierra. ¿O acaso usted ha visto en la Biblia que a la iglesia se le prometa tierra? Vamos a analizar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero mayor el Nuevo Testamento, y ahí nos daremos cuenta que las promesas del Señor para su iglesia son celestiales, no terrenales. Son celestiales, no terrenales. Ahora, partiendo de allí, ¿a quién le prometió tierra el Señor? A Israel. A Israel le prometió tierra. A Israel le prometió un rey. A Israel le prometió un trono. A Israel le prometió esas cosas materiales. Pero a la iglesia nunca le prometió tierra. A la iglesia le ha prometido un cielo, el cielo de los redimidos. Es por eso que muchos dicen: no, pues entonces si no voy a tener bendiciones materiales, entonces ¿qué estoy haciendo? Yo quiero cosas materiales. Pero el Señor dice que nos da bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo dice el libro de los Efesios en su primer capítulo. ¿Qué más habla este maestro experimentado?
Habla acerca de la oración. Fíjese de cuántos temas está hablando. Está hablando del deseo, está hablando acerca del mal, está hablando acerca de la paz. Ahora habla acerca de la oración en el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, dice el verso 15, y Jehová oye. Sí, hermanos, verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero bueno, primero, está hablando acerca de la oración. Hermanos, aparte del Señor Jesús, nadie puede instruir mejor en el arte de la oración que David. El Señor dio una instrucción efectiva de la oración y nos enseñó a orar. Nos dio la oración modelo. Pero cuando analizamos las oraciones de David, son oraciones verdaderamente fuertes. Oraciones profundas que nosotros las podemos memorizar, que inclusive las podemos recitar y las podemos hacer nuestras, como aquella oración penitencial del Salmo 51. Usted ha leído el Salmo 51 y los grandes hombres de Dios recomiendan que ese salmo lo memoricemos y que si es posible lo repitamos de rodillas, a manera de oración, como expresando nosotros esa parte que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ahí está expresando en esa oración su arrepentimiento. Nos está enseñando a orar. Hay personas que empiezan en el camino del Señor y no saben orar. Yo les recomiendo que aprendan a orar con la Biblia. Que aprendan a orar con la Biblia. Para que la oración que hagan sea una oración sólida. Para que sea una oración consistente. Porque si no aprendemos a orar con la Biblia, entonces vamos a decir disparates en la oración. Y no, hermanos, la oración tiene un orden. La oración tiene cabezas y tiene pie. La oración tiene inicio, tiene principio, tiene clímax y tiene final. La oración no es solo orar por orar y que alguien diga ponte a orar y ya, y que empiece a hablar. No. Tiene que tener un encabezado, tiene que tener una introducción. Es como un sermón, es como una predicación. Si tú vas a orar, vas a platicar con Dios, entonces, ¿cómo vas a introducirte en la oración? ¿A quién diriges tu oración? Si estás dirigiendo la oración a Dios Padre, lo harás a través de Jesús, lo harás a través de Cristo, y entonces será una oración efectiva y vas a llevar los pasos para que la oración no sea vana, para que la oración no sea repetitiva, para que la oración no sea un rezo. Ya ve usted que un rezo es muy diferente a una oración. Un rezo es repetir y repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero una oración no es repetir. Una oración lleva una hilación. Una oración lleva una cadencia, lleva un inicio, lleva una introducción y llega a un clímax y luego llega a aterrizar, llega el final. Así tienen que ser, hermanos, las oraciones. Hay oraciones que son largas y hay oraciones que son cortas. Por ejemplo, si a usted le dicen, hermano, ore por la ofrenda, ¿cómo va usted a encaminar la oración por las ofrendas? Si usted va a orar por las ofrendas, entonces usted va a encaminar la oración para pedir la bendición por las ofrendas. Pero no se pone usted a orar de la lluvia, no se pone usted a orar de los pobres, no se pone usted a orar de los que están en guerra, no se pone usted a orar de otras cosas, porque le están diciendo que ore usted por las ofrendas. Entonces ya hay un objetivo, hay un propósito. Pero hay hermanos que pasan a orar por las ofrendas y oran por su abuelita, por su papá, por su mamá y por todos los hermanos, por los que están enfermos y echan fuera demonios. No, todo tiene un orden, todo tiene un encabezado.
el que va a dar un testimonio igualmente, pero estamos hablando acerca de la oración. Se nos enseña a orar y David es un gran maestro que nos enseña a orar. Miren, yo les recomiendo que ustedes oren el Salmo 18, como si ustedes lo estuvieran diciendo, el Salmo 18, o el Salmo 35, o el Salmo 121, o el Salmo 51, o el Salmo 91, o el Salmo 23. Entonces, si ustedes oran esos salmos como si fueran sus palabras, esa es una oración consistente. Y David, al igual que el Señor, nos enseña a orar. Este maestro nos enseña a orar. Así que Dios y la oración son grandes realidades. ¿Qué dice el Señor? Pidan y van a recibir. Entonces es necesario eso. Pero también este maestro habló acerca de apegarnos a Dios. Cercano está Jehová, dice el verso 18, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Prestemos especial atención a esta enseñanza que nos da David. El quebrantamiento de corazón es una condición de la verdadera comunión con Dios, porque al orgulloso, el orgullo lo mantiene alejado de Dios. Vea usted que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, el orgullo, la condición de orgullo te mantiene alejado de Dios. El Salmo 51, 17 dice que sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Eso es para Dios un sacrificio, un espíritu quebrantado. Entonces, ¿qué habló David? Habló de acercarnos a Dios, de apegarnos a Dios. Porque el santo que mora en la eternidad mora también con aquel que es contrito y humilde de corazón. Veamos lo que dice Isaías 57, versículo 15, que tiene relación con esto. Si David está enseñando que debemos apegarnos a Dios, ¿por qué debemos apegarnos a Dios? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero mire, no solamente habita en la altura y la santidad, porque podríamos decir, ¿cómo es que Él habita en la altura y cómo es que Él habita en la santidad? A veces no podemos explicar eso, no podemos comprender en su totalidad cómo es el que Dios habita en la altura y también habita en la santidad. Pero luego dice, y con el quebrantado, también habito con el quebrantado, también vivo con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que el Señor no solamente habita en la altura y en la santidad, sino que también habita con el quebrantado y humilde espíritu. ¿Cómo ese Dios que sostiene la tierra, que sostiene el universo, puede vivir y habitar con el quebrantado y humilde de espíritu? ¿Cómo puede mi cuerpo, cómo puede mi ser una casa del Omnipotente? ¿Cómo puede mi cuerpo ser un tabernáculo del Todopoderoso? Pues lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo puedes tú albergar en tu corazón a ese Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Y cómo puede ser que Él viva dentro de ti y que esté contigo y que tu cuerpo sea su casa y sea una habitación? ¿No es una maravilla esto? Claro que sí. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en aquel que es humilde de espíritu y que es quebrantado. David habla acerca también de la aflicción, porque aquí dice, muchas son las aflicciones del justo, verso 19, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cómo podemos interpretar esa parte? Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quiere decir que nos librará de las aflicciones? No,
nos librará a través de las aflicciones. Es distinto, ¿verdad? No es lo mismo decir me librará de las aflicciones que me librará a través de las aflicciones. Porque las aflicciones las vamos a tener. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. El pueblo del Señor, hermanos, no es librado de las aflicciones. No, sino que es librado a través de las aflicciones. Tenemos el caso o los ejemplos como Daniel lo fue en el foso de los leones, como los hebreos en el horno de fuego. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 8, dice él que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Eso indica que entonces el Señor nos libra de las aflicciones y a través de ellas vamos a pasar por las aflicciones, pero el Señor nos ayudará a pasar por esas aflicciones. No que te las va a quitar, no que te las va a impedir. Hay aflicciones de todo tipo, hermanos. ¿Qué dice acerca de la perseverancia? Bueno, es el último punto. Dice en el verso 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué está diciendo? Nadie las arrebatará de mi mano. Él es poderoso entonces para guardar de tropiezo a los que en él confían. Por la fe somos salvos de la culpa y también del pecado. Y por la fe somos guardados cada día de las influencias condenadoras que están siempre a nuestro alrededor. Bueno, llegar a ser maestro cuesta. ¿No lo creen? Llegar a ser maestro cuesta. Es tiempo y esfuerzo. Lo cierto es que un maestro de Biblia es un don, es un ministerio. En Hebreos 5:12, ahí hay como una exhortación para todos cuando dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿será, hermanos? Debiendo ser ya maestros. ¿A quién dice? Porque debiendo ser ya maestros. ¿A quién se refiere el escritor a los Hebreos en su capítulo 5, versículo 12, cuando dice, porque debiendo ser ya maestros? Se refiere a los que están perseverando. Se refiere a los que están en el camino del Señor. Se refiere a los que ya tienen años en el camino. A los que ya tienen un tiempo en el camino, porque dice, después de tanto tiempo. ¿Ya ve qué dice ahí? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, subraye después de tanto tiempo, o después de tantos años, después de tantas décadas, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Oiga, yo creo que de ahí se agarraron algunos hermanos en la iglesia Sion en Córdoba para decir, los que son expulsados, los que son disciplinados, los vamos a volver a adoctrinar. Oigan, pero ¿cómo me van a volver a adoctrinar si yo ya sé los primeros rudimentos? Yo ya sé. ¿Qué me van a decir? Pues nos vamos a adoctrinar. Y empiezan a adoctrinarnos otra vez. ¿Por qué? Porque se toman muy en serio esta parte que dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y algunos se someten a la enseñanza con tal de estar dentro de la congregación y vuelven otra vez a repasar el ABC.
Pero el ABC ya lo sabemos, ¿no es así, hermanos? Ya sabemos que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo bautiza, que Cristo sana, salva, ya lo sabemos. Pero los primeros rudimentos son la base. Sí, son la base, los necesitamos, pero ya una vez que aprendimos los primeros rudimentos, entonces tenemos que seguir adelante con lo demás, con el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? ¿Qué entiende usted por alimento sólido? El alimento sólido es ya el alimento más fuerte, el alimento que tiene más consistencia, el alimento que ya es más pesado, el alimento más fuerte, sí, el alimento sólido que le hace daño a algunos, que les hace daño a algunos. Saben, hermanos, que hay cosas que los pastores y los ministros descubrimos de la palabra de Dios y que no se los podemos enseñar porque no son capaces de llevar todavía esas cosas, porque no son capaces de soportar o de aguantar o de entender esas cosas. Entonces se reserva uno el derecho, porque si no, se escandalizarían. Claro que se escandalizarían. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de llevar ese alimento sólido. Y eso no es bueno. Eso no es correcto. Hay hermanos que ya a estas alturas, pues ya pueden evangelizar, ellos ya pueden enseñar. Ellos ya pueden predicar la palabra porque ya tienen tiempo, y si no lo pueden hacer, quiere decir entonces que, pues que no. Ahora, a manera de ilustración, en 1 Corintios 12:29, Pablo hace una pregunta, dice: ¿son todos maestros? ¿En la iglesia son todos maestros? No, claro que no. Si todos fueran maestros, entonces no habría discípulos. Imagínense en una iglesia donde todos son maestros. Bueno, qué importante sería, ¿verdad? En una congregación que todos sean maestros y que todos sean ilustres y que tengan una cabezota llena de datos y de conocimiento. Pero a veces cuando se amontonan los maestros es para mal, porque se vuelven criticones. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:3? Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, y veamos por qué Santiago en su capítulo 3, versículo 1, dice esto. ¿Qué nos está diciendo Santiago? A ver, busquen ustedes en sus Biblias Santiago, capítulo 3, versículo 1. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Parece que Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo, porque Pablo dice que deberíamos ser ya maestros. Allá, bueno, no es Pablo, es el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, que dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. El escritor a los Hebreos dice: pues ya deben de ser maestros. Pero entonces Santiago dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de ustedes. Bueno, entonces, que si haya muchos maestros o que no haya. De acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, hermanos, pues hay el ministerio de maestros, no es de todos. Por eso dice: ¿son todos maestros? No, claro que no todos son maestros. 1 Corintios 12:29. ¿Son todos profetas? No son todos profetas. ¿Son todos apóstoles? No. Pero hay profetas, hay apóstoles, hay profetas, hay maestros. Y debe haber maestros en las iglesias para que enseñen a la congregación, y a su vez el que está bajo la tutela de un maestro, el que está como discípulo, aprenderá
Y sí, mire que se aprende. He visto, hermanos, a muchos maestros que tienen un estilo, porque cada maestro tiene su estilo. ¿Se dan cuenta ustedes que cada maestro tiene su estilo? Cada maestro tiene su estilo. Y he visto alumnos que cuando están muy cerca de determinado maestro, como que aprenden el estilo de ese maestro. Y luego hablan como su maestro. Y se expresan como su maestro. ¿Por qué? Porque aprendieron mucho de ese maestro y porque estuvieron como pupilos, como alumnos mucho tiempo. Entonces aprendieron las frases, aprendieron la forma, aprendieron el método de su maestro. Así pasó con los primeros discípulos. Estuvieron con el maestro de maestros y aprendieron de su maestro. Y aprendieron también de su maestro, que hicieron prodigios, hicieron señales portentosas como las hacía el maestro. Entonces, claro, cada quien debe tener su estilo, desde luego, no podemos copiar los estilos de las personas, no. Escuché a un predicador que quería predicar igual que Guillávila, pero pues Guillávila tenía su estilo, su forma de predicar, su forma de alabar a Dios, su forma de expresar alabanzas. Pero ese predicador le copiaba todo. Yo creo que escuchaba las predicaciones de Guillávila y después ya cuando estaba en público hacía lo mismo que Guillávila. Y en lugar de verse bien, pues se veía mal, porque decía, eso es piratería, eso es copia, pero es una copia barata de alguien que es original. Entonces no, tampoco vamos a hacer copias, vamos a ser originales. Pero si aprendemos del maestro de maestros, entonces sabremos bastantes cosas, como este David, que es un maestro experimentado. Entonces estar a los pies de un maestro experimentado es de mucha valía. Al estar a los pies de un maestro experimentado, hay que aprovechar al máximo. Esta vez que que llevé a las hermanas al curso en Puebla, que tuvieron el seminario de capacitación para maestras de escuela dominical, no pensé que los hermanos iban a dar el curso. Pero cuando vi quién dio el curso, cuando vi quién dio el seminario, dije, excelente, excelente, están en buenas manos, en excelentes manos para aprender. Entonces tienen que captar todo lo que se pueda, porque son excelentes maestros. De otra manera, si te invitan a un seminario, y hasta se dice seminario de capacitación, pues entonces tú tienes un ideal que va a estar exponiendo, es una persona conocedora a profundidad, una persona que sabe, una persona experimentada. Pero si te ponen a un novato, pues entonces dirás, yo pensé que iba a estar mejor la enseñanza, pero la verdad es que estuvo muy mal. ¡Qué bueno! Hermanos, esta es la palabra del Señor y espero que haya sido de bendición, que sea de bendición para cada uno de nosotros la palabra de nuestro